Esta semana en Crónica Global Live abordaremos la crisis de Vueling. La aerolínea con sede en Barcelona, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, está siendo protagonista de innumerables incidencias. Cancelaciones de vuelos, retrasos, quejas mal atendidas. Contamos con nosotros en esta ocasión con el periodista Ignasi Jorru, de Crónica Global, y con el articulista Carlos Enric, de la columna No lo veo claro. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? ¿Hacemos una fotografía general de cuál es la situación antes de entrar más en detalle? Ignasi, ¿te parece? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Adelante. El caso de Vueling, como seguro que nuestros lectores y oyentes saben, es el de una aerolínea de bajo coste. Esto quiere decir que es una aerolínea que de alguna manera ofrece tarifas que otras aerolíneas no ofrecen. Es una aerolínea punto a punto, es decir, que une destinos entre sí. Y es una aerolínea española, además, ¿no? de una aerolínea española en un conglomerado británico, pero que fue creada y de alguna manera está dirigida por directivos nacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos serían 3 puntos básicos, ¿no? Y el cuarto sería que tiene lo que la propia compañía llama su hub, su centro de conexiones en la ciudad de Barcelona, concretamente en el aeropuerto del Prat, ¿no? Es decir, bueno, y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, en las últimas semanas lo que ha aparecido, lo estamos recogiendo en Crónica Global con todo lujo de detalles. Las redes están que arden, cancelaciones, retrasos, quejas de malas atenciones, escalas en las que los pasajeros se quedan un día prácticamente y no les dan ni siquiera un lugar donde alojarse, falta de información. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo ha empezado? ¿Empezó a mitad de junio? ¿Los casos más graves? Ponos un poco en antecedentes. Todo ello empezó con la planificación de verano de Vueling. Las aerolíneas en general, todas, operan en dos fases, que es la campaña de verano y la campaña de invierno. Los problemas en Vueling empezaron ya desde el principio de la campaña de verano, ¿no? Esto fue en los meses de mayo y el mes de junio, concretamente, han sido muy problemáticos para la aerolínea, ¿no? Es cuando tiene el pico, digamos, de demanda, por decirlo así. Empieza a hacer el pico. Empieza correctamente, como dices tú, Alex, empieza a repuntar el tráfico de pasajeros, sobre todo en los aeropuertos que tienen más tráfico turístico, como es el caso de Barcelona, donde Vueling fundamentalmente opera, ¿no? Y bueno, los problemas que habrán visto seguro nuestros lectores y oyentes, problemas de retrasos, problemas de cancelaciones de vuelos, problemas de overbooking. Overbooking quiere decir que la aerolínea, si los aviones que utiliza Vueling pueden tener alrededor, dependiendo de la configuración, alrededor de 180 plazas, Vueling puede vender 190, 195, estimando que una parte de los pasajeros no se va a presentar, ¿no? Lo que en inglés llaman el no-show, ¿no? Lo hace de manera, según dicen fuentes internas de la compañía, no las oficiales, pero las que nosotros tenemos y nos confirman, que lo hace de manera muy recurrente, es decir, recurre al overbooking, que recordemos es legal, de manera bastante habitual. ¿Quieres decir que no siempre se recurre a esta técnica del overbooking en general? ¿Solo es en algunos casos? Porque hablas de que esto ellos lo hacen de forma más recurrente. No lo sé, ¿eh? Esta es una pregunta que tendría que responder la compañía, pero por la que a nosotros nos consta, depende sobre todo de la política comercial. Habrá compañías que recurren a ello, habrá otras que no para evitar, digamos, quejas y mala imagen. Porque genera un coste que tal vez no está dispuesta a asumir. Y entonces, en los últimos días ha habido ese exceso, digamos, de noticias alrededor de este tema. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido algunos de los casos más flagrantes que se hayan conocido, ¿no?, en las últimas semanas? Ha habido muchos casos, fundamentalmente, de retrasos y cancelaciones. Como bien apuntaban la gente de los controladores aéreos, no se puede atribuir el caos de los últimos días a que haya habido una huelga de controladores en Francia. No se puede atribuir. ¿Por qué? Porque otras aerolíneas mucho más expuestas, como Air France, por ejemplo, no han sufrido este caos. Por lo tanto, yo creo que la respuesta, mayormente, en un porcentaje muy grande, la respuesta a esta crisis que hemos sufrido prácticamente desde el fin de semana, hay que buscarla dentro de la compañía.
Y danos un paso más allá, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que tú, que has podido seguir este caso de forma más detallada, has llegado, ¿no? Bueno, por lo que nos dicen, no solo nosotros, sino profesionales del sector, y creo que es un prácticamente ya un consenso generalizado, y es que la campaña de verano de Vueling se planificó mal. Mal, ¿qué quiere decir? Que Vueling aspiró a unir muchas ciudades. Este año, concretamente 2016, verano, Vueling volará 400 destinos, es una cifra muy importante en lo que sería un corto y medio radio, ¿no? Europa y lo que serían las fronteras europeas, ¿no? Es una cifra muy importante, pero tal vez, y esto es un factor que yo creo que hay bastante consenso en el sector, la compañía no estaba preparada para un volumen tan grande de operaciones y rutas aéreas, con lo cual el personal se encuentra bajo presión, los recursos no son suficientes y, como bien ha explicado Crónica Global hace pocos días, pues la aerolínea tiene que recurrir a aviones de otras compañías, a fletar vuelos charter, a horas extras de los trabajadores, etc., ¿no? O sea, que ha querido crecer demasiado, ha querido acaparar demasiado para la estructura que tenía, o no ha puesto los medios necesarios a las previsiones de demanda. Sería un poco, de alguna forma... Un poco serían las dos visiones, o tal vez, por lo que nos llega a nosotros, lo que sostienen expertos en el campo de la aviación comercial, serían las dos versiones. Realmente son dos versiones del mismo argumento, que son que Vueling planificó de manera demasiado ambiciosa, o bien después fue incapaz de poner los recursos necesarios para responder a esa planificación. Ahora seguimos por esa línea, pero quería también instar a Carles Enric a que contara también sus experiencias, ¿no? Como viajero avezado, ¿no? y frecuente de... Sí, yo intento evitar Vueling por una cuestión, como comenté, una serie de retrasos. Ahora se ha puesto muy en boga estos días, pero es algo bastante generalizado el último año. Sobre todo pasa en los vuelos a partir de la tarde. Supongo aquí el tema es que, como los vuelos son punto a punto, en el momento que hay un retraso matinal va acumulando, y por ejemplo las salidas a las 6:30, 7 de la mañana a Barcelona en principio nunca deben tener problema porque es base, con lo cual salen de allí, y los problemas se van acumulando sobre todo los vuelos nocturnos. Yo recuerdo hace unos meses volver de Varsovia, el vuelo me parece que la salida era a las 6 o las 7, acabamos volviendo a las 11 de la noche. O sea, 2-3 horas, con todo el respeto, tirar en un aeropuerto que no hacías nada. Cuando es de vacaciones, que es la época de ahora, puede haber quejas, etcétera, pero entiendo que son quejas que la gente tiene su margen. Estamos también en un tema complicado y no sé hasta qué punto puede ser que Vueling ha jugado un poco con que en periodo vacacional, cuando la gente tiene más margen, es más complicada la queja, por entendernos. Claro, si hablamos, imaginemos, de un fin de semana apretado, que la gente coge un vuelo a 1 hora para volver a 1 hora, o sobre todo de negocios, que Vueling hubo una época que fomentaba mucho los vuelos de negocio. Claro, si tienes que salir 1 hora y volver a cierta hora, depende de qué destinos, no te da tiempo prácticamente si tienes un retraso de 2-3 horas. Con lo cual es un tema que deben de tenerlo muy en cuenta, porque claro, están dando una imagen de que se están convirtiendo un poco en estas últimas semanas en una compañía que para negocios, precisamente, que siempre han vendido que era su fuerte, no es de confiar. Y también te quería transmitir otra cuestión que nos está comentando uno de los lectores. Que a lo mejor en tu caso, que eres una persona alta, otros somos más bajitos, sí. Sobre las estrecheces. Sí, a ver, ahí es lo que se llama, a mí es una cosa que siempre me ha hecho gracia, los PITs, me parece que es el nombre correcto, que es la distancia entre butacas. ¿Tú que vuelas mucho, la ves sí, menor, mayor o está en la media más o menos? Yo tengo una comparativa medida, que es decir, la distancia en Ryanair, no para hablar de Ryanair ahora, son 6 centímetros más largo, por lo cual personas como yo, de casi 1,90, en un vuelo de Vueling más de 2 horas, realmente no sabes cómo ponerte, si te toca en medio o la ventana. En Ryanair, en ese sentido, vas mucho más cómodo. El pitch es más largo, obviamente no es el pitch de un avión intercontinental, que es mucho más largo, pero realmente cuando lo ves te das cuenta que es una manera de intentar maximizar los asientos de un avión. Es decir, en el fondo las configuraciones de los aviones son toda la misma, pero la compañía decide cuántos asientos asigna. Es decir, entonces han ganado una fila o 2 filas más, reduciendo la movilidad de las personas. Reduciendo la estrechez de los asientos, con lo cual realmente para gente de cierta altura es un vuelo incómodo incluso.
incluso los vuelos, yo habitualmente hago vuelos de 1 hora y media, son vuelos incómodos en Vueling, y estos son los motivos por los que yo intento evitar Vueling, aparte de los retrasos, etcétera. Bueno, está saliendo muy bien parada de momento. Volvemos contigo, Ignasi. Hablábamos de que había habido problemas de planificación. Hace unas semanas publicamos que, digamos, internamente había habido alguna queja por parte de una directiva, si no me equivoco, que justamente se encargaba de ese tema. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Vueling realmente diseñó la programación de verano y una directiva concretamente, que fue la directiva de programación de pilotos, que es la que se encarga de alguna manera de que la fuerza laboral de Vueling, con los pilotos que serían alrededor de unos 900, encajen, en los tiempos de descanso sean los correctos, se ajusten a ley, que es muy importante. La normativa en seguridad aérea es muy estricta respecto a los descansos, y de alguna manera pues haga encajar la estrategia general de la compañía con este colectivo, ¿no? Esta directiva, por lo que entendemos nosotros y por lo que nos comunican, manifestó su disconformidad con la planificación de verano de Vueling, porque la veía demasiado ajustada, demasiado ambiciosa tal vez para los recursos que tiene la propia compañía, y fue cesada de su cargo. Es decir, podemos entender que ese hecho sería un indicio que apoya la teoría de los expertos que comentábamos antes, de que el problema del caos de estos momentos, de estas semanas, se debe quizá a eso, a un mal ajuste entre capacidad y demanda real. Parece que sí. Eso lo ayudaría a confirmar esa teoría. Podría ser un ajuste, y seguro que Carla me ayudará. Sí, yo creo que aquí también hay un tema de competencia. Es decir, aquí la competencia está clara, es Vueling Ryanair, ¿vale? Entonces en eso no hay ningún misterio. Con el cambio de Alex Cruz cuando fue a British, se despersonalizó un poco la compañía. Yo recuerdo cuando empezó Vueling hace unos cuantos años, que haber visto a Alex Cruz en los aviones acompañando a los pilotos, es decir, un trato muy exquisito y muy cordial. Tenía fama Vueling de ser una compañía cordial con todo el mundo, a diferencia de Ryanair, que era una compañía más arisca, más desagradable, por decirlo de alguna manera, y el cambio que ha tenido... Tampoco ha mejorado mucho, ¿no? El cambio que ha tenido Ryanair realmente de un año para aquí es, para mi gusto, es sorprendente. Es decir, pasan hasta decir buenos días en los aviones, que es algo curioso, y son bastante amables en ese sentido. Y entonces, claro, la diferencia, yo entiendo que había entre Vueling y Ryanair era sobre todo el trato, etcétera. Cuando Ryanair se ha puesto al mismo nivel, Vueling, que siempre tiene un precio, si alguien compara precios, nada, pero un 4 o un 5% más caro en los mismos trayectos, ese valor añadido, digamos, lo ha perdido porque le ha igualado Ryanair, con lo cual tiene que entrar otra competencia. Yo creo que la competencia donde entra, como ha comentado Ignasi, en volar a nuevos destinos, abrir más destinos, abrir más la franja, etcétera, etcétera. Y estamos en el problema de la teoría, es decir, vuelo punto a punto, el momento que uno de los puntos falla, no haya aviones de reserva suficientes para cubrirlo, con lo cual o tenemos compañías, en este caso la compañía de los países bálticos, que en teoría está aportando aviones para entrar en un momento determinado, o es complicado porque estás hablando a lo mejor de encontrar un aeropuerto sin personas, a lo mejor a 1000 kilómetros, a 2 horas operativas de un vuelo, y ahí le trastoca todo, con lo cual cualquier pequeño incidente provoca pues, retrasos, etcétera, etcétera. Y la gente también ha cambiado, ahora están las redes sociales, que yo creo que es muy importante para poder emitir tus quejas desde cualquier lado, y realmente lo que se ha visto estas semanas es que la gestión de las redes sociales por parte de Vueling es nefasta. Por Ryanair no existe, con lo cual quizás es más inteligente, porque no estás, con lo cual nadie se puede quejar, pero claro, la de Vueling se limita a, como digo yo, a leer el libro de la teoría. Le preguntan algo, no se preocupe, pam, 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 pero no dan respuestas eficaces, seguramente porque es un canal que no tiene muy integrado tampoco con los mecanismos diarios, y ahí es donde se le ve el fallo un poco de comunicación, porque al final todos estos problemas no dejan de ser un fallo de comunicación, es decir, es un error más, seguramente de planificación, pero sobre todo es un error de comunicación, porque no saben comunicar los problemas, los errores y sobre todo las soluciones a los pasajeros. Por ahí quería ir. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado de emergencia
Vueling en los últimos días? Ha habido varias opciones, subcontratar vuelos, no sé si incluso personal también. ¿Por dónde han ido los tiros? Hay que recordar que Vueling también tiene capacidad limitada, es decir, no puede. Los derechos de vuelo son unos y no pueden cambiarse a mitad del partido. La portería no puede desplazarse a mitad del partido, ¿no? Los derechos de vuelo son unos y ya están pedidos y concedidos. Pero sí que ha intentado de alguna manera retocar algunas cosas, ¿no? Que las pausas, las escalas en los destinos sean un poquito más largas, con lo cual el personal pues no vaya tan apurado y gane un poco más de operatividad. De alguna manera ha intentado canalizar las colas que hay en el aeropuerto del Prat, que es su principal hub, en el que opera una cantidad de vuelos muy notable, muy importante. Recordemos que este viernes, por ejemplo, que es el primer día de la operación salida de verano, Vueling realizará alrededor de 500 millar de operaciones, 500 vuelos, una cantidad muy importante. Pero 500 vuelos en un día. En un día, correcto. Cuando un aeropuerto como el de Barcelona tiene 2.000 o 3.000, ¿no? ¿Cuántos son? Algo así aproximadamente, no lo sé, hablo de... O sea, que llega un porcentaje altísimo, ¿no? Más o menos, la cuota de mercado de Vueling es del 40% en el aeropuerto del Prat, es decir, que prácticamente 4 de cada 10 vuelos serían de esta compañía, ¿no? Pero realmente con lo que decía Carles Enric realmente es un argumento muy importante, ¿no? Realmente al público tampoco le interesa tanto lo que ocurra dentro de la compañía, sino que el servicio sea bueno y la comunicación sea buena, ¿no? Y en este caso el uso de las redes sociales, no tanto los medios de comunicación, que a veces parece que son los malos de la película, sino que el pasajero realmente acude a su móvil, se queja en su móvil y realmente se viraliza, y hay realmente personas de la comunidad de Twitter que son prescriptores, y hay que estar muy atento a que estas personas pues realmente no hagan mala publicidad de tu marca, porque tu marca se puede hundir muy fácilmente, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que aquí en el canal de Twitter se nota mucho una falta de coordinación sería, porque a ver, si tenemos planificado de que va a haber intensidad de vuelos, no hay que ser muy inteligente para imaginarte que va a haber algún tipo de problema. Duplica tus esfuerzos, no solo los aviones, sino duplica la capacidad de tu canal de Twitter de alguna manera, porque como comenta Ignacio, en el momento que algo o alguien dice un problema, puede viralizarse y puedes de golpe tener de un problema menor, que pasa un retraso de 1 hora, que tampoco estamos hablando de cortarse las venas, puede convertirse en un gran titular o en un gran problemón, y eso afecta a la imagen. Uno de nuestros espectadores nos pregunta por esa compañía lituana que Vueling ha subcontratado para cubrir parcialmente estos picos. ¿Es igual de segura que Vueling? ¿Los aviones utilizados son igual de seguros? Que es una de las, digamos, preocupaciones, ¿no?, que tenemos todo el mundo a la hora de volar. Tirar una lanza, es decir, los aviones efectivamente tienen más años que los de Vueling, pero yo creo que en todo este tema, esperemos no equivocarnos, yo creo que no hay que poner en duda en ningún momento la seguridad de los aviones. Volar es el medio más seguro que hay, sea Vueling, sea Ryanair, sea cualquier compañía, y en ese sentido, si han elegido una compañía, hay que creer, y yo creo, de que es una compañía con todas las garantías, etcétera. Las compañías sabemos que no cumplen las garantías, están en una lista negra, y obviamente esta compañía no lo está, con lo cual en cuanto a seguridad yo creo que no ha de haber ninguna duda, no sé si eso lo puede confirmar Ignacio, pero en principio en eso seamos serios, es decir, una cosa es criticar los retrasos, la mala planificación, y otra cosa sería criticar la seguridad de un avión, que yo creo que ni se debe ni se puede, más que nada porque no son inseguros los aviones. Sí, como dice Carles Enric, la seguridad es algo muy importante con lo que no se debe frivolizar, ¿no? Que un avión sea más viejo, como la flota que tiene esta pequeña compañía lituana, no, en principio no es una compañía, como dice Carles Enric, que está certificada, con lo cual puede volar, ningún problema. Es legal hacerlo, es decir, Vueling puede subcontratar a otras compañías, es legal, está dentro de la legalidad. Y el único problema que nos planteaba colectivos de profesionales, incluso pasajeros, es cómo repercute ello en el servicio que ofrece la compañía. Eso es otro tema muy distinto. Yo creo que la seguridad es un debate que realmente no admite todo tipo de argumentos, sino que realmente es
un campo que está muy normativizado, hay muchos profesionales muy buenos trabajando en ello, seguro que en Vueling también, pero otra cosa es el servicio que puede ofrecer la compañía con compañías subcontratadas. ¿Es el mismo? Es una pregunta que seguramente tenemos que dejar abierta para contestarla después. Otra cuestión para ir muy rápido también, que ya vamos avanzando, llegando al final. ¿Cómo puede impactar la crisis en la economía en general o en el sector turístico o en la economía de Barcelona más concretamente? ¿Qué efectos puede tener? Carlos Enrique, ¿cómo lo ves? A ver, seamos francos, Vueling es la compañía bandera del aeropuerto de Barcelona, eso no hay ninguna duda, es decir, solo hay que pasarse por la Terminal 1 y ves que prácticamente es la terminal de Vueling. ¿Puede afectar a la marca, a la imagen de marca de la ciudad, de nuestra...? Yo no tengo tan claro de que fuera del ámbito de aquí mucha gente identifique compañías con ciudades o con países, es decir, que tenga un hub. Vale, pero... Air Berlin sí que es más fácil, ¿no?, identificarla. Exacto, pero yo creo que si Vueling, empezamos a decir nombre Ryanair, no sé cuánta gente que nos está viendo sabría exactamente de que es de Dublín o no. Es decir, y si fallara Ryanair, alguien asociaría que va a haber problemas turísticos en Dublín. Tampoco Dublín, obviamente, es Barcelona, ¿eh? O sea, en ese sentido, yo creo que va a afectar más a los pasajeros y al sentimiento general de cabreo, que es vacaciones, oye, ahora me tienen 2 horas tirado. El tema de los derechos, que siempre preocupa, porque las compañías tienen esa extraña habilidad de que si no insistes un poco, nunca sabes los derechos, es decir, y a veces hay que levantar la voz, y la gente si está cansada tampoco quiere, y si es en un país diferente, también hay los idiomas que también complican, con lo cual al final parece aquella sensación de que, bueno, es verano y Vueling debe estar deseando que llegue septiembre, que todo pase y mira, el año que viene ya miraremos qué hacemos. Y quizá eso es lo que debería ser, en cierta manera, no sé si castigado, pero yo creo que allí que ya ha tomado un poco cartas en el asunto, como supongo Ferman Arenas y creo que era Consumo pidiendo explicaciones a la compañía. Yo creo que eso sí que debería ser darles un cierto aviso de que no se puede tratar a los pasajeros de esa forma, es decir, que hay que activar mecanismos, etcétera, etcétera, y que claro que es una época de mucho viaje porque es agosto, Barcelona es una de las ciudades con más destinos turísticos, pero eso no implica que se tenga que tratar a la gente mal ni con retrasos y que alguien ha de asumir esa responsabilidad en Vueling. Y yo creo que ahí es donde Vueling debería dar un paso adelante y en cierta manera pues estar más ágil cuando hay un problema, ofrecer directamente, oye, si un avión se retrasa y ya de dormir todo el mundo, no esperar que la gente se queje, sino un poco informar, que al final lo que la gente quiere es que le informen de sus derechos, oye, y si le tenemos que devolver el dinero, pues que asuma Vueling, pues que ha de devolverlo y no esperar que la gente haga una reclamación, etcétera, etcétera. Coincides también en que quizá es más las molestias sobre la gente, sobre los ciudadanos barceloneses, catalanes, el principal efecto, más quizá que sobre la cuestión económica. Sí, la cuestión económica es complicada, como dice Carlos Enrique. Además, hay que tener en cuenta que Vueling tiene no el monopolio, pero el cuasi monopolio en algunas rutas aéreas, con lo cual es muy difícil evitar volar con Vueling, muy difícil. En esta cuestión, lo que dice Carlos Enrique tiene toda la razón del mundo, ¿no? Lo importante es hacer las cosas bien y que los pasajeros estén contentos. Además hay otra cuestión que apuntaba anteriormente y es que yo creo que es importante subrayar, y es que la actual dirección de Vueling tendría que actuar de manera, yo creo, rápida y decisiva para de alguna manera no dilapidar esa herencia que dejó Alex Cruz, ¿no? Que todo el mundo reconoce como un ejecutivo de éxito, que levantó una compañía que la situó entre las punteras, y una crisis así no debería o sería de alguna manera un tanto triste que hundiera la reputación de la compañía, que no tendría por qué. Porque ¿cómo quedará después? ¿Hay riesgo de que eso ocurra? ¿Qué pasará después de la crisis? ¿Hay ese riesgo a que de tocada la compañía o no? Que no estamos hablando de tanto. Bueno, yo creo ahí, por ejemplo, tenemos el caso Ryanair, que peor que ha tratado la gente Ryanair no lo va a tratar nadie. Es decir, y al final, yo mismo que vuelo bastante más con Ryanair que con Vueling, al final vas cómodo porque al final el pasajero lo que quiere es que el avión salga una hora y cumplan, que llegue una hora y cumplan, en el vuelo que te moleste lo menos posible, cosa que ahora pasa en Ryanair, que te molesta un poco,
Y poco más, porque a ver, también la mayoría de pasajeros, la mayoría, porque siempre hay excepciones, somos conscientes que si pagas por un billete que hace 15 años valía 300 o 400 euros, o la pagas 25 euros, tampoco les vas a pedir más que te lleven. Yo creo que ese es el mensaje de las compañías low cost que han de llevar. Entonces, ¿qué es lo que molesta? Pues tenemos asumido que en las low cost nos traten un poco como a borregos. Pues yo creo que a estas alturas en la low cost y en los vuelos intercontinentales prácticamente también, es decir, vale, te dan 3 comidas, lo que quieras, pero tampoco estás esperando el vuelo. Yo creo que es una de las cosas positivas, ¿no? Ha pasado de ser un lujo a ser una cosa, no diré necesaria, pero para mucha gente imprescindible. Es decir, no es extraño volar el mismo día, yo mismo lo he hecho, a Londres a la mañana y volver a la noche, o irte a Frankfurt y volver a la noche. Hace unos años era inimaginable. Entonces, lo que buscas en el fondo son las conexiones, si son directas en este caso, en el caso de Europa perfecto, pero tenemos low cost en Asia, tenemos low cost en África que ahora han empezado, tenemos low cost en Centroamérica, etcétera, etcétera. Es decir, ya acaban siendo beneficiosas para todos, porque favorecen un poco la comunicación, el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se les exige? Yo creo que lo máximo es puntualidad. Y al final la gente acaba decidiendo, es decir, porque el precio, lo que hemos dicho, un 5, un 10% arriba abajo, tampoco va a acabar afectando, pero lo que acaba dando es la capacidad, digamos, de reacción ante un problema. Y ahora mismo yo creo que Vueling no está dando una respuesta adecuada a lo que está pasando. ¿Coincides en esa valoración? Absolutamente, coincido con Carlos Enrique y sobre todo a tener claro que Vueling debe reaccionar. Eso es lo primero, yo creo que es muy importante. Vueling tiene que hacer algo, tanto porque ya nosotros nos consta que ya hay empresas, y así lo hemos publicado, que deciden, que empiezan a decidir no volar con Vueling, con lo cual eso de alguna manera les afectará a un segmento que para Vueling empezaba a ser, o querían que empezara a ser, muy importante. Pero es que además también está la cuestión de la cuestión de la reputación, la cuestión de, como has dicho, del legado empresarial, y la cuestión también de que el Prat sea un aeropuerto fiable, es decir, que la gente los turistas extranjeros que vienen al aeropuerto del Prat no tengan el aeropuerto como un aeropuerto de tercer nivel o de cuarto nivel, ¿no? Sino que lo vean como una infraestructura que es lo que debe ser, una infraestructura fiable, en la que simplemente llegan o se van. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea le ha dado un toque, si no me equivoco, hoy publicábamos una advertencia, aunque el nombre habla de seguridad, no es el problema de seguridad, no, más bien estamos hablando de la cuestión esta de los retrasos y del servicio, si no me equivoco. Confírmanos por dónde van. Correcto, en seguridad Vueling es impecable como el resto de compañías de momento, y yo creo que Carlos Enrique antes ha puesto sobre la mesa un elemento muy importante, que es que el transporte aéreo es muy seguro. Las cifras están ahí, pero sí que es verdad que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea realiza inspecciones periódicas, y especialmente en verano, cuando el tráfico aéreo aumenta de forma significativa, ¿no? Y en este caso, y con los precedentes que ha habido, el mensaje que ha enviado es que de alguna manera instaba a Vueling a operar de forma eficiente. Y segundo, otra competencia de la Agencia de Seguridad Aérea, AESA, es que la compañía empiece a velar por los derechos de los pasajeros. Esa es otra competencia de AESA, que ha pedido que, si Vueling no es capaz de hacerlo como compañía, AESA puede interceder de alguna manera y tratar de garantizar esos derechos. Los pilotos también han tenido, digamos, a través del sindicato de SEPLA, si no me equivoco, se han puesto un poco firmes, ¿no?, en las últimas semanas, llegando a advertir de que se solucionaban estas cuestiones, o todo era posible. Todo era posible, entendemos que se refiere a una posible huelga, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hay otras medidas en Occidente de presión que sean legales, legítimas, ¿no? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Ese es el estado de la situación? El estado de la situación es que a los pilotos, seguro que Carlos Enrique es un colectivo muy controvertido, ¿no? Sí. Muy controvertido. Pilotos y controladores, sí, de alguna manera, que la salten por el mango, digamos. Efectivamente, es un colectivo muy controvertido. Hay voces, una teoría que sostiene que la crisis de Vueling actual de retrasos es una huelga encubierta del personal de Vueling.
Yo creo que esto sería aventurarnos demasiado. Esto es una lectura que tal vez tendríamos que hacer a posteriori, ¿no? Lo que es evidente es que hay malestar laboral en Vueling por una serie de cuestiones, por condiciones laborales, etcétera, pero que de alguna manera no quitan veracidad a todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? A mala planificación, etcétera. No sé cómo... Sí, no, yo inciso un poco lo que decíamos de seguridad. Para ir terminando también, sí, porque ya estamos un poco fuera de tiempo para confirmar a todo el mundo que la seguridad no es ningún problema. Es decir, imaginemos que cada vez que cogemos el coche, revisáramos el coche. Pues eso pasa con un avión. Es decir, imaginemos que cada vez que hacemos un trayecto, cogemos ahora el coche yo aparcado, ahora antes de cogerlo, que viniera un señor, me revisara el coche y me pudiera ir a otro punto. Pues la seguridad es, como decía Ignacio, con eso no se juega. Y es razonable, porque si el coche se te para, te quedas quieto. Si el avión se te para... Las estadísticas son las que son en el tema de los aviones. Y lo de la huelga encubierta, bueno, como ha dicho Ignacio, el colectivo de pilotos es un colectivo, yo creo, curioso, por llamarlo de una manera, como los controladores, y saben que cuando más presión pueden hacer es en la época de que más público está pendiente de ellos. Yo no sabría valorarlo, pero no lo sé. Es decir, podría ser una hipótesis, podría ser, pero entonces estamos en lo mismo, que es un problema interno que a la gente tampoco le interesa, porque los pilotos, si fuera el caso, también acabarán perjudicados, porque si acaba yendo menos gente, habrá menos pilotos. Como es aquello de que es que te comes la cola, la pescadilla, ¿no? Que se Exacto, es decir, porque dices, ¿qué ganan? Pues a lo mejor que tenga mala reputación, que la gente prefiera volar en otro y al final... Vamos a conclusiones finales. ¿Qué conclusión extraerías, Ignacio Jorru, de esta situación? ¿Es un problema y está en vías de solucionarse? ¿O cuál sería estos caos de Vueling? ¿Qué le podemos transmitir a nuestros espectadores como conclusión final ya para ir terminando? Sí, sobre todo un par de conclusiones, ¿no? Primero, lo que dice Carlos, lo que ha dicho Carlos Enrique, la seguridad no está en juego, es decir, es un tema de consumo y de derechos de los pasajeros, que un tema en el otro lado de obligaciones de Vueling para con su pasaje, esto por un lado, y por el otro que este viernes empieza la operación salida. Y Vueling nació y creo que aún solo tiene un cometido, que es trasladar a gente a un lugar de destino y hacerlo a la hora prometida, bajo un precio acordado mutuamente, ¿no? Eso es muy importante. Este viernes habrá muchas operaciones aéreas, habrá seguro complicaciones en las carreteras, como todos sabemos, pero esperemos que... Prueba de fuego. Este viernes prueba de fuego. Examen final de curso para Vueling. Carlos Enrique, no sé si tienes también alguna... Sí, yo es que tengo 2 vuelos reservados con Vueling este mes, entonces claro, uno es de tarde, con lo cual ya me han enviado el otro día un email que se ha retrasado, que me sorprende la verdad que me envían un email un mes antes prácticamente para decirme que cambian el horario, con lo cual te da sensación que están replanificando cosas. Y el otro es de mañana, con lo cual ese, lo que hemos comentado, yo creo que los vuelos de mañana, en principio que salgan de Barcelona, no tienen que tener ningún problema de retraso porque es el hub de salida. Si hubiera algún tipo de retraso, sí que podríamos empezar a pensar en algún tipo de acción más allá de la planificación. Y sí que cuento de que los vuelos, en mi caso, uno que es a las 10 de la noche, cuento pues bueno que llegaré a la hora que llegue, porque cuento que entre que el avión debe llevar ya 7-8 vuelos y aterrice y despegue, pues llegaremos tarde. Pensando que es verano, la gente nos tomamos las cosas de forma más relajada si no se infringen gravemente los derechos, que yo creo que es un poco donde tenemos que ir, y Vueling donde tiene que ponerse las pilas. Pues muchísimas gracias, Ignacio Jorru, periodista de Crónica Global, Carlos Enrique, articulista, colaborador también de Crónica Global a través de su columna No lo veo claro. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos los espectadores por habernos seguido. Buenas tardes, y en la próxima edición, la semana que viene, seguiremos tocando temas de actualidad, y aquellos que vayan a volar con Vueling, que tengan buen vuelo, por supuesto. Gracias.